En este video estaremos viendo lo que es Big Data y la influencia que actualmente tiene y las repercusiones del mismo, al igual que las tendencias para este año 2017. ¿Qué es lo que hablamos cuando decimos Big Data? También solemos referirnos a lo que son los macrodatos o datos masivos. En sí son datos a gran escala. Generalmente esto hace referencia a un conjunto de datos tan grandes que aplicaciones informáticas tradicionales del procesamiento de estos datos no son suficientes para tratar con ellos, y los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de estos datos tienen que ser analizados de manera mucho más profunda. Significa que manejamos una gran cantidad de información, increíble cantidad de información. Ya ni siquiera se habla de terabytes, sino de petabytes y de zettabytes. Entonces, esa gran cantidad de datos tenemos que buscar la manera en la cual nosotros podemos manipular para nuestro beneficio. En el 2016, por ejemplo, fue un año de gran trascendencia para lo que son los Big Data. Una mayor cantidad de organizaciones comenzó a almacenar y procesar datos de todo tipo de formatos y tamaños, además de extraer el valor que representa toda esa información. En este 2017 va a continuar ese crecimiento de los sistemas que admiten grandes volúmenes de datos, tanto estructurados como no estructurados. Todo este mercado exigirá plataformas que faciliten a los responsables de los datos las tareas de administración y seguridad de los Big Data. Además, estas plataformas deberán permitir a los usuarios finales poder analizar dichos datos y estos sistemas madurarán poco a poco. Entonces tenemos que tener en cuenta la importancia que va a revestir todo esto. Principalmente, ¿para qué se utiliza lo que es un Big Data? Generalmente se utiliza para analizar bases de datos para buscar soluciones concretas y específicas a determinados problemas. Conocer los intereses y los gustos de los clientes. Fidelizar a nuestros clientes. Rastrear el impacto de una marca. Ofrecer mejores servicios y productos y por último identificar nuevas fuentes de ingresos. Con todas esas intencionalidades, el Big Data realmente nos puede proporcionar grandes beneficios y no dejar pasar por alto. Entre las tendencias más importantes que podríamos decir es que los Big Data se van a volver mucho más rápidos y simples, o sea, vamos a comenzar a organizar la información de mejor manera. Las opciones que expanden para inyectar rapidez a los Hadoop, por ejemplo, es lo que generalmente se va a comenzar a utilizar. Es posible implementar el aprendizaje automático y realizar análisis de opiniones con Hadoop. Pero la primera pregunta que la gente suele formular es la siguiente: ¿cuál es la velocidad de SQL interactivo? Al fin y al cabo, SQL es el medio utilizado por los usuarios corporativos que desean acceder a datos de Hadoop para generar dashboard y KPI más rápidos e interactivos, además de realizar análisis exploratorios. Esta tendencia o esta necesidad de velocidad potenció la adopción de la base de datos más rápidos como Exasol y MainSQL. Estos son almacenes basados en Hadoop, como Kudu, por ejemplo, y tecnologías que permiten realizar consultas mucho más ágiles. Con el uso de motores como SQL en Hadoop y tecnologías de OLAP en Hadoop, estos aceleradores de consultas están desdibujando aún más la línea divisoria entre almacenes de datos tradicionales y el mundo de los Big Data. ¿Qué queremos decir con todo esto? Es que actualmente las tecnologías ya no es suficiente con los lenguajes tradicionales, especialmente del manejo de bases de datos como SQL puro, para poder manejar una gran cantidad de información. Entonces necesitamos muchos más potenciadores para poder hacer el uso de toda esa información, esa cantidad increíble de información. Entonces, ya no vamos a utilizar esa información simplemente como un almacén, o sea, como un disco duro donde solo se pone la información y nada más, sino que todas estas tendencias ahora se está comenzando a manipular de mejor manera
Y esto nos va a permitir a nosotros tener información de buena fuente y con mayor certidumbre sobre las tendencias, y principalmente con las tendencias, para que nosotros podamos utilizarlo en lo que son, por ejemplo, las estrategias de marketing principalmente, y sabiendo las tendencias de los compradores, la tendencia de las personas, de cómo funciona Internet, de cómo las personas reaccionan ante determinados anuncios, cómo la gente generalmente maneja su información, sus datos personales, todo eso, todas esas tendencias se va a utilizar con miles de datos creando estadísticas para que nos basemos los trabajos futuros en estadísticas reales. O sea, a diferencia de las estadísticas tradicionales, mucho más allá de utilizar simplemente muestras, muestreos o poblaciones reducidas, podemos utilizar con los Big Data toda la muestra completa, toda la población en estadística generalmente se suele llamar universo. Todo el universo poblacional se va a utilizar para analizar determinados patrones y comportamientos. Tenemos que tener en cuenta esto, que las organizaciones aprovechan los mares de datos desde un comienzo para obtener el máximo rendimiento. Este mar de datos es como un embalse artificial. En primer lugar, se construye una pared contenedora, o sea, se genera un clúster, luego se llena de agua, o sea, de datos, y una vez confeccionado el mar, se comienza a utilizar el agua, o sea, los datos, con diversos propósitos como generar electricidad, producir agua potable o proporcionar actividades de recreo como análisis predictivos, aprendizajes automáticos, seguridad cibernética, etc. Entonces, esto es su aplicación mucho más allá de almacenar información, pues hasta ahora incorporar agua al mar era un fin en sí mismo. En el 2017 eso cambiará, ya que la justificación de negocio para utilizar Hadoop se volverá mucho más estricta, para obtener respuestas con mayor rapidez. Las organizaciones exigirán un uso interactivo y ágil de este mar. Realizarán un análisis detenido de los resultados de negocios antes de invertir en personal, datos, infraestructura y todo ello. A su vez, esto promoverá una asociación más estrecha entre la empresa y todo lo que se desea hacer. Entonces, las plataformas de autoservicio tendrán un mayor reconocimiento para este año y serán consideradas como las herramientas que permiten aprovechar todos los recursos de los Big Data. Actualmente se maneja el concepto de Internet de las Cosas. Lo que sería el Internet de las Cosas está generando volúmenes masivos de datos estructurados y no estructurados. Además, una parte cada vez mayor de estos datos se está implementando en los servicios en la nube. En su mayoría estos datos son heterogéneos y están hospedados en diferentes sistemas, tanto relacionales como de otros tipos, que abarcan desde clústeres de Hadoop hasta bases de datos NoSQL. Mientras que las innovaciones en los servicios de almacenamiento y administración aceleraron el proceso de captura, el acceso a los datos y su comprensión todavía suponen un importante desafío final. Como resultado, se observa un aumento en la demanda de herramientas analíticas que combinen una amplia variedad de fuentes de datos hospedados en la nube y que se conecten con ellas sin problema alguno. Dichas herramientas permiten que los negocios exploren y visualicen cualquier tipo de datos sin importar dónde estén almacenados. Esto los ayuda a descubrir las oportunidades ocultas en su inversión en lo que es Internet de las Cosas. Durante mucho tiempo las empresas desechaban datos porque no los podían procesar en su totalidad y además creían que llenaba bastante sus discos duros o los lugares donde se almacenaban. Entonces ellos consideraban que no era muy importante para su uso. Pero gracias a esto de Hadoop, recordemos que Hadoop es un sistema de código abierto que se utiliza para almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos y cientos de terabytes y petabytes. Entonces, mediante las herramientas de autoservicio, los catálogos de metadatos pueden ayudar a los usuarios a descubrir y comprender datos relevantes y dignos de análisis.
Esto dejado puede procesar grandes cantidades de datos, sin embargo, estos no suelen estar organizados de manera sencilla, entonces necesitamos forzosamente un sistema. Y es en ello en que actualmente se están preocupando bastante para poder analizar toda esa cantidad increíble de información y fácil acceso a la misma. Entonces, esta necesidad de los clientes de tener el control de toda esa gran cantidad de información generó una oportunidad que fue aprovechada por Alation y Waterline. Ambas organizaciones utilizan el aprendizaje automático para automatizar el trabajo de encontrar datos en Hadoop. Catalogan archivos con etiquetas, encuentran relaciones entre activos de datos e incluso proporcionan sugerencias de consultas a través de interfaces de usuarios que permiten realizar búsquedas más precisas. Esto ayuda tanto a los consumidores como a los administradores de los datos en la reducción del tiempo necesario para encontrar datos, hacer consultas precisas y confiar en los resultados. En este 2017 se observará un mayor conocimiento y una mayor demanda del descubrimiento de este autoservicio. Este crecerá como una extensión natural del análisis de autoservicio. Entonces, teniendo en consideración la importancia que reviste poder utilizar los Big Data y no como un almacén vacío, o sea, un almacén llano de información y datos, sino como un análisis comparativo entre todos ellos y un acceso inmediato a toda esa gran cantidad de información, podemos aprovecharlo para cada una de las cosas que vayamos a hacer. Por ejemplo, si queremos invertir en una empresa, entonces nos pueden decir las estadísticas en qué empresa es donde existe mayor tendencia de éxito, si las personas están abocándose a esa área. Si queremos nosotros invertir en publicidad de Facebook, entonces el manejo de los datos, de gran cantidad de datos, nos puede decir si realmente es conveniente, no es conveniente, si ha tenido resultados, cuánto por ciento de resultados ha tenido, el grado de efectividad, el alcance real, o sea, todos los análisis increíbles de los datos que se puede manejar en estadísticas a través del Big Data va a ser muy bueno para que nosotros tomemos decisiones a futuro e incluso decisiones inmediatas. Entonces, más allá de tomar el Big Data como algo antiguo que generalmente se utilizaba para almacenar información, nada más que ello, actualmente es toda una tendencia que va a comenzar a tener su preponderancia en el mundo de la tecnología.